Yo creo que históricamente se ha pasado a llevar, se ha ocultado. Han estado muy relegados, ignorados, dejados de lado. 500 años que ya llevamos con este mismo cuento y todavía no solucionamos los problemas. Y ahora que esa deuda de una vez por todas se salve. Lo es. Lo que pasa que no lo reconocen. No, debemos todo lo contrario, debemos unirnos. Todos somos descendientes de comunidades étnicas y por lo tanto todos merecemos el Estado chileno. No soy partidario de que haya un Estado dentro de otro Estado. No, eso no. Sesionar creo que no todavía, pero sí hay que reconocerlo en todo su espectro. La idea es que ellos se puedan expresar de la forma más cómoda en la que ellos lo puedan hacer. Es una pésima instancia. La inmensa mayoría sabe castellano. O sea, deberían haber traductores en ese sentido, creo yo, para poder respetar los dos idiomas en el cual se van a realizar. Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos al País que Queremos, este espacio en que nos vamos adelantando a lo que a partir del próximo domingo ya va a ser una realidad cuando empiece a sesionar oficialmente la Convención Constitucional. Y este es un espacio donde además ustedes pueden ir conociendo a parte de estos 155 personas que van a tener esta histórica misión de redactar una nueva Constitución. Vamos de inmediato a saludar a quienes nos acompañan. En esta jornada partimos saludando a Paulina Veloso de la lista Vamos por Chile. Paulina, muchas gracias por acompañarnos acá esta mañana. Está también con nosotros Patricio Fernández de la lista de la Prueba. Patricio, gracias por estar acá. Gracias. Está también con nosotros Roberto Vega de la lista Vamos por Chile. Muchas gracias. Roberto. Jorge Baradit de la lista de la Prueba. Jorge, también, gracias por acompañarnos. También está con nosotros acá en el País que Queremos a Isabel Godoy, quien es representante del pueblo Coya. Gracias por estar aquí esta mañana. Y también Ignacio Achurra de Apruebo Dignidad. Ignacio, gracias también por estar acá. Hola Patricia, un gusto. Como es habitual, el encargado de aclararnos todas esas dudas o contarnos qué es lo que ocurre en otros países respecto a donde se ha dado este tipo de discusiones, está ahí el abogado constitucionalista Tomás Jordán, a cargo del VAR. ¿Cómo estás, Tomás? Hola Patricia, hola a los convencionales, bienvenido y un gusto estar con usted. Gracias, Tomás, una vez más. Y bueno, en el día de hoy vamos a conversar de un tema que seguramente va a ser muy relevante, va a estar presente en esa discusión que se va a dar en la Convención Constitucional, que parte, como les decía, el próximo domingo y que tiene que ver con los pueblos originarios. Recién tuvimos un día feriado donde se conmemoraba a los pueblos originarios. Se escogieron a los convencionales constituyentes también con 17 escaños reservados, pero la idea de muchos es, por supuesto, que haya un reconocimiento mayor a los pueblos originarios en la nueva Constitución. Vamos a revisar algunos datos, algunas cifras que nos van a ayudar como insumo para esta conversación. Lo estamos viendo ahí en imágenes. Las regiones con mayor porcentaje de personas que se consideran pertenecientes a un pueblo indígena y originario están en Arica con un 35,7%, la Araucanía con un 34,3% y en Aysén con un 28,7%. Vamos a comenzar entonces abriendo esta discusión. ¿Cómo creen ustedes que se debiese recoger la temática de los pueblos originarios en esta nueva Constitución? Vamos a partir por allá con Isabel. Mira, bueno, primero que todo, agradecer el espacio que nos están dando a los pueblos originarios y particularmente al pueblo Coya, que generalmente no hemos tenido esa visibilización en todo este proceso que empezó desde que empezó la campaña para el proceso para la Convención Constitucional. Y nosotros venimos desde hace mucho tiempo pidiendo este derecho que ha sido tutelado, nos ha sido negado, este derecho de tener el reconocimiento como naciones, como pueblos. Siempre se ha reconocido, pero desde la mirada del frente y no que nosotros tengamos la oportunidad de decir quiénes somos, aquí estamos y cómo queremos que se nos vea en este nuevo pacto que vamos a tener. Y por cierto que nosotros tenemos una preexistencia y desde esa mirada queremos que nos reconozcan la plurinacionalidad. Es decir, ahora solamente se visibiliza a la nación chilena como uninacional, pero existen 10 pueblos, seríamos 11 pueblos. Y decir un país plurinacional significa que vamos a convivir entre 11 naciones, no que nosotros vamos a ser una nación aparte, una patria aparte, como señalaba
en la nota al inicio, y eso es porque no hay conocimiento, no se ha explicado, no se ha educado de qué significa tener un país plurinacional. Claro, quiero que vayamos después con ese concepto porque probablemente va a estar muy presente en esta conversación, pero quería antes conocer la opinión de Jorge Baradit respecto a cómo se debiese recoger esta temática en la nueva Constitución. Las constituciones son un momento donde un país se sincera consigo mismo. La Constitución debería ser un espejo, mirarnos y vernos tal cual somos. Uno de los problemas que tienen las constituciones instaladas por pocas personas es que están hechas a razón de unos pocos. Y acá tenemos que simplemente mirarnos. Somos plurinacionales. Esto no es una... Somos plurinacionales. Tenemos una enorme cantidad de naciones, de pueblos. Y esto se debería enfrentar como quien enfrenta a un psicólogo nomás, ¿no? ¿Quién es uno? Y somos un montón. Yo soy nieto de Aymara y Quechua, nortinos, obreros del salitre. Hay un sinceramiento que tiene que darse y también tiene que haber un reconocimiento a nuestros convenios. Chile tiene ratificado y firmado el convenio 169 de la OIT, donde está clarísimo cómo nos tenemos que comportar. Yo creo que ahora tenemos que aspirar, es curioso que tengamos que aspirar a asumir lo que hemos firmado, ¿no? Como piso, y ahí hay autonomía de los pueblos, ahí hay reconocimiento a su derecho al paisaje, no solamente al territorio. Hay una cantidad de cuestiones que Chile acepta. Y también otra manera es no ser hipócrita. Y esto es muy importante, los problemas con los pueblos indígenas, por supuesto que hay un factor de racismo todavía residual en nuestro país, o en algunos casos súper importantes, pero también hay que dejar la hipocresía. La mayor cantidad de los conflictos son económicos. Nadie tiene conflicto con el pueblo Rapa Nui porque ahí el capital es el pueblo Rapa Nui. Cuando un pueblo originario chileno ha estado sentado sobre riqueza, termina en genocidio como los Selknam o en conflictos como el pueblo mapuche. Hay varios temas ahí interesantes que van surgiendo, pero antes para conocer la opinión en términos generales, Roberto. Bueno, yo difiero un poquito de la multiculturalidad, soy partidario de la multiculturalidad, no de la multinacionalidad y estos estados plurinacionales que se han planteado, que son legítimos. En primer lugar, Chile es uno solo, creo que acá somos todos chilenos. Eso es, yo vengo de una región, la región de Coquimbo, que muchos la asocian históricamente con el pueblo de Aguita, pero sucede que en Ovalle, donde yo vivo, están los Molles. Y los Molles no figuran en ningún tipo de los listados porque fueron exterminados. Y esa es la razón. Y de ahí empieza a hacerse este mestizaje que somos el Chile de hoy. Y quizás para tomar una decisión tampoco va mucho más allá de los 155 que somos nosotros. Deberíamos someter esa materia a un plebiscito y preguntarle a los chilenos y chilenas si creen que Chile tiene que ser un Estado plurinacional. Sí, Chile es uno solo, dice, somos todos chilenos, Ignacio Churra. Muy buenos días. Yo, Patricia, no puedo iniciar mi intervención sin decir que me hubiera gustado que hubiera más representantes de pueblos originarios en este panel, ¿no? Sí, no sé las limitaciones de la producción. Han habido además en los programas anteriores, eso ha sido una constante también. Claro, tratándose de un tema que particularmente aborda, los tiene como sujetos principales, lo menciono de todos modos. Chile es uno, claro, yo creo que ahí hay ciertas como diferencias conceptuales que habría que hacer, ¿no? Cuando hablamos de un Estado unitario, eso no colisiona con la idea de reconocer, tal como decía, por ejemplo, Jorge, que en nuestro país coexisten desde su existencia en este amplio, hermoso territorio llamado Chile, culturas diferentes, pueblos diferentes y desde mi punto de vista, naciones diferentes. Reconocernos como un Estado plurinacional y dotar de ciertos niveles de autonomía y autodeterminación a esas naciones no significa romper la unidad del Estado de Chile, ¿no? Entonces yo creo que eso es importante dejarlo firme, porque si no se empieza una conversación sobre un supuesto que no está. Ya, no significa romper eso. Paulina, ¿coincide con lo que dice Ignacio? Sí, muy buenos días también. Y bueno, lo conversábamos, de hecho, antes de partir el programa, nos hubiese gustado, porque en el fondo esto es algo que atañe a los pueblos originarios, tenemos los escaños reservados, entonces nosotros deberíamos escuchar a ellos cuál es su postura con respecto a este tema, entonces este panel debió haber sido un poquitito más diverso también en ese sentido. Ahora bien, si bien con Roberto somos los dos de Renovación Nacional, yo difiero ahí en ese tema. Yo creo que tenemos que graficar la realidad de Chile. En Chile coexisten muchos pueblos, muchas naciones, y yo también concuerdo en que eso no quita que sigamos siendo un Estado unitario. Yo la verdad es que creo en el reconocimiento de la plurinacionalidad, de la multiculturalidad, porque existe, porque yo lo veo en mi provincia de Arauco, allá tengo unos fuertes referentes del pueblo mapuche, me he relacionado con ellos y existen y están ahí y están antes de que nosotros estuviéramos acá. Entonces eso es importante. Patricio Fernández.
Sí, lo interesante de que hubieran de más pueblos originarios además es para no considerarlos en saco, ¿no? Para entender que además de lo que estamos hablando es de reconocer diferencias y no simplemente un estándar que mete a todos distintos mundos en una misma bolsa. Yo creo que lo que está en discusión acá es el tipo y el concepto de Estado que queremos. Estamos todavía con un Estado que es un Estado decimonónico que de alguna manera arranca de la idea civilizatoria del Estado, unificadora del Estado, que aspira a que todos los integrantes del territorio tengan que cumplir una misma norma, donde el desarrollo se entiende igual para todos. Y el siglo XXI ha dado demostraciones, pero más que suficientes en todos los lugares de desarrollo, que el reconocimiento de la diversidad más bien implica generación de inteligencia, riqueza de miradas, y implica sofisticar además nuestras convivencias. La democracia, reconocerla en plenitud, es reconocer que podemos distinguir, reconocer esas diferencias y ensalzarlas. Creo que Chile es un país que se enriquecería mucho valorando, reconociendo y distinguiendo a esos que se sienten no exactamente igual a otros, sino que tienen sus propias culturas. Sí. A raíz de los conceptos que han ido surgiendo en esta conversación, me parece que es necesario recurrir al VAR. Primero, Tomás Jordán, para aclarar estos conceptos. ¿Qué significa esto de plurinacional versus lo de multicultural? Sí, son dos conceptos que han aterrizado en las constituciones, pero significan cosas diferentes. El multiculturalismo significa simplemente reconocer las diferentes formas de vida que existen en un Estado. Y eso no solamente abarca a los pueblos indígenas, sino también, por ejemplo, las migraciones recientes que ha tenido un Estado. Por lo tanto, hay diferentes formas y culturas que conviven en un Estado. En cambio, que la plurinacionalidad es un modelo de Estado que reconoce las distintas naciones que lo conforman. Por lo tanto, en el pacto fundante, en este caso la Constitución, se expresa una horizontalidad entre el pueblo, en este caso chileno, con sus pueblos indígenas. Y que es una cuestión que tampoco es tan novedosa. Existe en la Constitución de Ecuador, de Bolivia, también en la Constitución española, que reconoce las distintas nacionalidades que en ese Estado se conforman, siendo Estado unitario al mismo tiempo. Por lo tanto, perdona. Sí, recogiendo eso que estás planteando, ¿la Constitución actual recoge algo de los pueblos originarios? Nada. Ese es el modelo que nos rige actualmente. Sí, un modelo cero, por decirlo de alguna manera. Un extremo que no dice nada de los pueblos. Hay que tener claro que en países que tienen pueblos indígenas somos el único país que no tiene reconocimiento constitucional. Entonces aquí en Latinoamérica y es una cuestión, una excepción muy, muy grave, creo yo. Muy bien. Patricia, quisiera agregar algo. El no reconocer es no aceptar que hay una parte o un sector al interior de nuestro territorio que se asume diferente. Es como si tú no le autorizaras al otro, no le permitieras al otro decir, existe acá un mundo que tiene sus particularidades, que tiene su referencia histórica y que, como si fuera poco, existe desde antes. El no reconocerlo es no permitir, no asumir, no aceptar que están, que son. Eso es una falta de respeto mayor. Ahora hay algo más grave que no aceptarlos o no reconocerlos. Es perseguirlos, intentar exterminarlos, intentar también destruir su cultura, no aceptar. Los relatos son de los años 70, no de 1870, de escolares que eran golpeados en las manos por hablar mapudungún o Rapanui en Isla de Pascua. Entonces, en Rapanui. Entonces, esto no se trata solamente de una historia de ignorar. Esto ha sido una historia de exterminio, de expoliación, de reducción e intentar destruir la cultura y eso de parte del Estado de Chile. Sí, solo para sumar a la conversación una cifra que también tenemos que está relacionada precisamente con este tema. ¿Cuántas de las personas en nuestro país, ahí está, se consideran pertenecientes a algún pueblo indígena u originario? Es un 12,8%, esto según el censo del año 2017, que equivale ahí a un poco más de 2 millones de personas. Recogiendo lo que decía Jorge Baradit, y en algo que a lo mejor no va directamente escrito así en la nueva Constitución, pero que puede rodear la discusión de la nueva Constitución. ¿Se debiese pedir perdón a los pueblos originarios por las situaciones que está describiendo, Ignacio? Sí, por supuesto que sí. Yo creo que Chile, el Estado, nación chileno, tiene una deuda histórica tremenda con los pueblos originarios. Una historia de exterminio, de despojo territorial, de asimilación cultural, de no inclusión en el aparato institucional del Estado, de persecución, ¿no? Entonces yo creo que evidentemente, si nosotros queremos refundar un pacto social de convivencia que nos asuma como un país intercultural,
que es distinto a multicultural, un país intercultural en el que conviven diversas culturas y diversas naciones, a mí me parece que ese gesto es esencial. Dicho eso, es absolutamente insuficiente, ¿no? O sea, nosotros tenemos que ser capaces de, en la nueva institucionalidad chilena, incluir el reconocimiento constitucional de estos pueblos originarios como una cuestión fundante de lo que yo espero sea un nuevo Chile diverso e inclusivo. Sí, sobre este tema del perdón, Isabel, representante del pueblo Coya, ¿sería algo necesario, un gesto para, insisto, lo que va a rodear esta convención constitucional? Es que sería solamente un gesto. Han habido muchos gestos a lo largo de todos estos años. Nosotros le decimos al resto del pueblo chileno que salió a las calles a reclamar por 30 pesos por toda la injusticia. Para nosotros no son 30 pesos. Han sido 200 años de república y 500 años desde la invasión y el genocidio español. Por tanto, se necesita esa reparación, pero esa reparación que se materialice. Por ejemplo, la ley indígena no fue lo suficientemente capaz de poner en el texto naciones, puso etnia, para reducir el derecho al territorio. Que esa sería la reparación más grande que podría hacer el Estado chileno a los pueblos originarios. Devolverle su territorio, la reivindicación de tierra de los pueblos, y no solamente el pueblo mapuche, porque todos los pueblos que estamos asentados en la riqueza donde se produce el extractivismo y la depredación del territorio, es un territorio donde hubo despojo, migración forzada, y se ven obligados los pueblos a migrar de sus territorios porque está contaminada las aguas. Nuestro vivir en la naturaleza era una convivencia en respeto y si nos contamina nuestras aguas, ¿cómo alimentamos los animales? ¿Cómo practicamos el buen vivir y cómo practicamos la soberanía alimentaria si está todo contaminado? Que va mucho más allá de un gesto. Paulina. Sí, la verdad es que escuchar a Isabel es importante en este momento porque estamos debatiendo materias que le atañen a ella. Ella dice que en realidad el pedir perdón sería un gesto más dentro de tantos gestos. Entonces yo no le atribuiría la importancia que se le quiera a lo mejor atribuir acá en la conversación. Ahora bien, quizás sí, ese gesto podría ayudar a que nos podamos sentar a conversar sobre cómo se van a hacer esas distintas reparaciones de las que ella habla. Creo que puede ser quizá algo importante, pero tendríamos que preguntarle a los demás convencionales quizás. ¿Cómo irlo aterrizando esto en la Constitución? Jorge estaba levantando la mano. Sí, con respecto a lo que dijo Pato delante, que este modelo es civilizatorio decimonónico, tiene toda la razón. Cuando se instala la República, o cuando se instala la República, las ciudades eran Chile, afuera estaba la indiada, la civilización era lo que es reconocible como Chile. ¿Y cuáles fueron las deudas de la República? Si pensamos en que Bernardo Higgins era un hombre blanco, rico, entonces son las mujeres, las etnias, los pueblos y los trabajadores. Esa fue la deuda del siglo XIX que no se logró reparar en todo el siglo XX. Y si tú te das cuenta, los estamentos que estallaron el 18 de octubre del 2019 fueron mujeres, pueblo mapuche y los trabajadores. Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros es resolver esto de aquí para adelante como un concepto bisagra. Y para eso hay que tomar lo que ocurrió con los pueblos originarios como un gran genocidio al que hay que aplicarle los mismos principios de los derechos humanos, es decir, verdad, justicia, memoria, reparación y lo más importante de todo, garantías de no repetición. ¿Coincide con estos planteamientos, Coincido Roberto? Plenamente, creo que hay que hacer un reconocimiento y es mucho más allá, como señalaba Isabel. Pero también hay un concepto que se repitió mucho, que es el concepto de nación. Hemos hablado mucho de... así que me gustaría que el VAR aclarara el concepto de nación para que toda la gente que nos está escuchando... Yo se lo puedo decir. Yo también se lo puedo decir. Porque creo que es nación para nosotros. Nación es el territorio donde transmitimos y practicamos la cultura, donde tenemos autodeterminación. Eso es territorio, eso es nación. Y si la nación chilena tiene cultura, tiene territorio, las naciones también lo tenemos, las naciones originarias. Sí. Mira, le voy a dar la palabra a Pato Fernández y de ahí voy a recurrir al VAR. Estoy anotando aquí una serie de preguntas que le vamos a hacer a Tomás, que han surgido de esta segunda parte del debate. Mira, yo creo que el reto de este tema que tenemos en la constituyente de los pueblos originarios es un tema nuclear. Y no solo
por lo que significa en el reconocimiento de los pueblos originarios propiamente tal, sino cuál es la cultura que va a reemplazar la cultura de la Constitución anterior. ¿De qué se trata esto? Y aquí tenemos un reto muy de porvenir, además, aparte de las excusas, el reconocimiento de lo arrasado, de las atrocidades anteriores, que tiene que ver con que ese Estado decimonónico, para seguir también con la línea de lo que hablamos con Jorge, eso que se llamó la pacificación de la Araucanía, nombre nunca peor puesto, iba a buscar territorios por donde seguir desarrollando riqueza. O sea, la expansión, el expandir eso que estaba en el centro, ir a generar, a hacer riquezas como sabíamos. Tan así que había que traer colonos. Hoy día, descubrir las riquezas que tenemos en nuestro interior, las maneras de vivir el mundo. O sea, entender que el pueblo mapuche no vive como vive porque está atrasado, porque si estuviera adelantado sería como los neoyorquinos, sino que entender que tiene un saber distinto, una manera de convivir con la naturaleza distinta, unos valores distintos. Y entender eso como riqueza es de alguna manera el gran camino del desarrollo de las democracias modernas. Y nos puede enseñar infinidad de cosas esa sabiduría ancestral que tenemos los pueblos acá. Y vamos a recurrir a la sabiduría de Tomás Jordán para que nos aclare algunos de los conceptos que aquí han surgido. Preguntaba ahí Roberto lo que tiene que ver con nación, y le agrego yo si acaso este concepto de Estado-nación entra en conflicto con un Estado conformado por pueblos, ¿qué podría ser en este caso? Súper. Primero que todo, la nación, hay un concepto muy clásico. Voy a ocupar ese porque permite trabajar con él, por decirlo de alguna manera. Que un grupo humano que tiene una historia común, una lengua común, una religión común, una historia común, y por lo tanto siente que van hacia un lugar. Es el concepto como más tradicional de nación. Y eso también permite identificar que los pueblos son una nación y hay otras naciones. Esa es la literatura y podemos ponerla acá a disposición. Lo que pasa es que en el caso chileno, el Estado chileno se forma con la idea francesa de Estado-nación, de que hay un Estado y una nación. Por eso ese es un tipo o modelo de Estado que se trasladó hacia Chile y se aplicó. En Latinoamérica sobre todo también, en los primeros siglos XIX y XX, en el fondo se construyeron estados de arriba hacia abajo, se construyeron dentro de ciertos territorios estados y por lo tanto había que incorporar la idea de nación dentro de ellos. Y en ese sentido, la idea de nación se reflejó en que todos los habitantes de ese Estado conformaban esa nación. La discusión hoy día sea si es que dentro de ese Estado vamos a reconocer que hay distintas naciones que conforman ese Estado. Esa es como la disputa conceptual, por decirlo de alguna manera. Si pueden haber naciones sin territorio. Patricia, además. Sí, yo quisiera agregar algo. Yo pienso que el problema histórico del Estado-nación chileno con los pueblos originarios muchas veces se reduce como una perspectiva histórica, ¿no? Incluso en nuestros textos escolares yo me acuerdo que hablaban de que los pueblos no existían, ¿no? Como que habían sido historia, ¿no? Y creo que partir reconociendo que esos pueblos existen y existen como naciones es una cuestión esencial. Y luego reconocer que detrás de la sobrevivencia de esos pueblos hay un problema de orden cultural, un problema de orden político y sobre todo un problema de orden económico, ¿no? Hoy día el pueblo cahuéscar tiene un problema con las salmoneras en la Patagonia. El pueblo mapuche, la nación mapuche, tiene un problema en lo que se ha de llamar la macrozona sur con la industria maderera, ¿no? En el norte hay problemas con los pueblos nortinos con la gran minería. Entonces hay que revisar también ahí el modelo, la manera en cómo nos estamos desarrollando como país y cómo estamos entendiendo la relación con esos territorios. Y eso se enmarca en una discusión incluso más amplia, que tiene que ver con el problema que está viviendo el planeta respecto a los límites materiales, ¿no? Que hoy día nos estamos enfrentando el planeta. Y ahí, tal como decía Pato, hay una sabiduría, hay una manera de entender. Isabel hablaba de cómo los pueblos se relacionan con la naturaleza, con la tierra, de la que yo creo que hoy día como nación chilena, digamos, como Estado chileno, tenemos mucho que aprender. Sí, Jorge está levantando la mano, pero tengo una duda práctica que lo planteaba alguna persona al inicio, en ese video que vimos. Si acaso cuando se esté desarrollando la Convención Constitucional, ¿debiesen los representantes de los pueblos originarios hablar en su lengua nativa? Por cierto, hay personas, mira, no es en el caso nuestro, que nosotros, si bien sabemos cuál es nuestra lengua, estamos en un proceso de rescate y volviendo a aprender nuestra lengua, pero hay hermanos de otros pueblos que hablan solamente su idioma. Entonces, ¿le vamos a negar a ellos que puedan ver la instalación de la convención sin entender lo que están diciendo? ¿O les vamos a dar la oportunidad, por una vez,
a que puedan ser escuchados en su lengua. Yo creo que si estamos haciendo un nuevo pacto, debemos empezar por eso, con el respeto hacia las otras lenguas que existen, porque Chile, nosotros de hecho queremos un país plurinacional, lo queremos intercultural y plurilingüístico. Sí. ¿Coinciden todos en que las intervenciones debiesen ser en la lengua? Yo tengo ahí una opinión, pero en realidad obedece al mismo tema que plantea Isabel, que hay muchos constituyentes que fueron electos de pueblos originarios que conocen su lengua, pero no son hablantes de ella. La verdad es que cuando supe que íbamos a tratar este tema también busqué opiniones de convencionales de escaños reservados. Ahí encontré a Tiara Aguilera, que es del pueblo Rapanui, y ella también comentaba que encontrar a alguien que traduciera al unísono mientras ella hablaba iba a ser un problema. Era muy complejo. Entonces está esa complicación. Claro, pero al mismo tiempo habían opiniones de algunos que decían que su lengua materna no es necesariamente el español. Entonces tenían la otra complicación. Que ahí quizá, por ejemplo, de los que puedan hablar y encontrando un traductor y que esto también no complejice el funcionamiento de la convención, yo creo que es lícito que se pueda hacer. Pato Fernández. A mí me encanta la idea de escuchar, conocer e incorporar a nuestros patrimonios vivos, a nuestra cultura, la multiplicidad de lenguas que existan en nuestro país. Solo me parece una demostración de riqueza el verlas actuando, vivas, etc. No voy a ser yo quien le imponga al representante de un pueblo originario cómo quiere hablar, pero si algunos tienen como, y me imagino que pasará más en algunos grupos que en otros, manejan como lengua materna esa, es la que les resulta más cómodo, a mí me parecería magnífico escucharlos hacer los discursos en esa lengua y tener traductores que a uno le permitan escucharlo. No veo mayor dificultad. Sí. Jorge Baradit estaba hace rato hablando. Sí, con respecto a lo anterior, si Chile era o no una nación, una sola nación, me gustaría agregar algo. Esto tiene que ver, como también dijo Pato, como mencionó Ignacio, con un concepto decimonónico de lo que era nación. En ese momento, claro, la nación era lo que estaba dentro de la ciudad, insisto, la civilización tenía que ver con nación. Y todo lo de afuera eran unos indios salvajes que tenían unas costumbres atroces. Esto ha ido cambiando y con el desarrollo, con este desarrollo desbocado de la cultura cristiana occidental, de a poco nos hemos ido dando cuenta que parece que no éramos tan bacanes y que parece que estos pueblos algo sabían. Entonces hemos mirado hacia atrás y nos hemos dado cuenta que ellos manejan ciertas formas de relacionarse y eso ha llevado a un reconocimiento de sus culturas, a un redescubrimiento de parte nuestro y a una valoración. Yo soy de los que creen, igual que Pato, que hay un gran tesoro que los chilenos tenemos que descubrir, que son nuestros pueblos, los pueblos originarios de Chile y todo lo que nos pueden entregar para el siglo XXI. Hay cosas que son que no son del mundo occidental, como la colaboración, las relaciones de trabajo, no de moneda, las formas colaborativas de resolver los conflictos, los diálogos que se establecen en ellos, la relación con la naturaleza. Hay muchas cuestiones que son muy propias de los desafíos del siglo XXI, para los que los pueblos originarios tienen ya respuestas. Estamos de acuerdo, pero una palabra, falta la palabra respeto. Porque cuando hemos hablado de reconocer, pero también tenemos que hablar de respetarlo. Y cuando el respeto nos sentamos todos, como estamos acá, respetando las distintas formas de vida, las distintas etnias o los distintos pueblos, parte generando un consenso general. Y eso es lo que tenemos que hacer en la convención. Ahora, también esto mismo, voy a tomar el mismo modelo de encerrarnos dentro de lo que es civilización, nos pasa a los que venimos de regiones, que muchos creen, con el respeto, que fuera de Santiago estamos en una barbarie absoluta y no es así. Entonces, sí, claro. Vamos, quizás la discusión para los próximos siglos va a ser los que somos de regiones y los que son de la capital. Pato estaba levantando la mano y vamos con una cosa muy corta para ponerlo, si se quiere, en otro lenguaje. Si quiere, esto lo ponemos en el lenguaje del capitalismo y de la rentabilidad. Es más caro un país con diversidad. Es mucho más caro, es más interesante, es un país más atractivo. Es un país que tiene más por conocer, más por hurguetear, que tiene más estéticas, más bellezas, que tiene más inteligencias, que tiene más mirada. Es un país al que yo prefiero ir a conocer que un país
igual, entero. Mira, súper corto con respecto a eso. En América Latina, los pueblos que han reconocido a las culturas que los componen terminan adoptándolas como identidad. Lo que pasa con la imagen corporativa de un país como Perú, lo que ha pasado históricamente con México. A mí me daba pena cuando recorría escuelas de Chile y me decían, pero la cultura chilena es fome, es la bandera, el himno nacional y la selección chilena. Es porque te han enseñado mal. La verdad es que Chile es un cordón. Cuando tú vas a las fiestas de la Tirana, en el norte de Aymara, Quechua, cuando reconocen las culturas centrales, la colchagüina, la mapuche, Chile es una cadena de culturas, naciones maravillosas. ¿Cómo ir recogiendo todo eso en la Constitución? Lo sumo ahí a Ignacio, que está levantando la mano. Sí, no, yo estando de acuerdo con lo que plantean Pato y Jorge, yo creo que hay que tener mucho cuidado con algo que los pueblos originarios también nos advierten permanentemente, que es con la folclorización, ¿no? Es decir, con apropiarnos, ¿no? Como con ciertas imágenes, ideas, estética, y terminar convirtiéndola en souvenir para el turista, ¿no? Yo creo que hay que tener mucho cuidado. Por cierto, no es lo que están diciendo Pato y Jorge, no. Pero creo que hay que tener una atención importante con eso, y quiero responder tu pregunta inicial respecto a precisamente a la posibilidad de que los pueblos originarios se expresen en sus lenguas maternas, en sus lenguas originarias. Nosotros creemos que la nueva Constitución, entre otros derechos que debemos reconocer, son los derechos lingüísticos. Y eso incorpora el derecho de las culturas diversas a expresarse en las lenguas que les son propias. Por lo tanto, me parece que esa conversación debiera radicar en una decisión de los pueblos originarios. Y si ellos deciden que la manera de expresarse es a través de sus lenguas propias, nosotros deberemos encontrar luego la logística, la técnica, para que todo el resto podamos ser capaces de entenderlo, así como ellos también durante muchos siglos han hecho mucho esfuerzo por entendernos a nosotros. Es que un punto importante sería traducir el texto que va a ir en un idioma como el castellano a los distintos lenguajes, ¿no? No, porque no, eso lo hemos conversado nosotros como grupo de pueblos originarios, y nosotros somos más hablantes que la escritura. Entonces tiene que ser, y ojalá que sea un representante del pueblo, y no que el gobierno busque algún intérprete, sino que salga de nosotros, de las personas que van a hablar, porque saben traducir el idioma, saben hacerlo. Entonces, porque no es lo mismo, nuestra lengua va conforme a nuestra cosmovisión, no es la misma representación. Disculpe, ¿cómo le explicamos a una persona, hombre mapuche que habla mapudungún, que el texto que estamos redactando y que hemos consensuado entre todos también los va a regir a ellos, y que ellos se sientan parte de este mismo? Si no se lo puedo entregar escrito, ¿hay alguna forma? Esa es mi pregunta hacia ti. ¿Cómo lo puedo hacer para que llegue a la cultura colla esta Constitución que entre todos consensuamos, incluyéndote, para que ellos puedan tener conocimiento cabal de lo que estamos en su minuto aprobando? Ya, bueno, estamos hablando de la instalación, de cómo se va a traducir el día de la instalación. Se va a hablar en la lengua. Todavía no hemos llegado a ese punto y los pueblos no hemos decidido si va a ser el texto escrito o no en su idioma. Sí, Isabel, es que antes de seguir avanzando en ese punto, quiero preguntarle a Tomás, recurriendo ahí al bar, porque la idea de todo esto que estamos conversando se pueda trasladar a la Constitución. Sí. Si miramos la realidad en otros países, ¿de qué manera se fue aplicando esto? Porque, claro, a lo mejor se puede llegar a un consenso y reconocer a los pueblos con este concepto plurinacional, pero para que después también tenga un efecto práctico, no se detenga solamente en el concepto. ¿Cómo se abordan otros lugares? A ver, las constituciones más antiguas, por decirlo así, que estoy hablando 20, 30 años atrás, un poco más a lo mejor, solamente bastaba con el reconocimiento de la existencia de los pueblos en el texto constitucional. Esto a partir de los últimos 15, 20 años empezó a marcar lo que se llama un estatuto constitucional de pueblos en los textos constitucionales. Y ahí, como yo decía en un comienzo, Ecuador y Bolivia marcan una pauta en el sentido de que hay ciertos elementos, bastantes elementos en la Constitución que permiten aterrizar esta idea de los pueblos, la plurinacionalidad, por ejemplo, reconocer el Estado como plurinacional, reconocer lo que se llaman los derechos lingüísticos, los derechos culturales, como parte del apartado de derecho, es reconocer su propia forma de educación, su propia forma de salud en el texto constitucional. Establecer también lo que va a pasar con los territorios, si se le va a reconocer constitucionalmente los territorios y la autodeterminación dentro de esos territorios, lo que se llama autogestión o autogobierno.
En el fondo, la clave está en ir aterrizando en la Constitución, ya sea un estatuto completo o dentro de todo el texto en distintos apartados, elementos que conforman este estatuto constitucional. Y además, en Canadá pasa que la Constitución se tiene que interpretar de acuerdo a una perspectiva de pueblo. Es decir, que el intérprete de la Constitución dice, ok, siempre, así como uno también conoce que con perspectiva de género, entenderla desde esa perspectiva, también que los jueces, la política pública, el gobierno, la legislación, entienda el texto constitucional en la perspectiva de los pueblos para que siempre sean considerados en la ejecución concreta de las medidas. Algo así, no sé si he sido medianamente claro. Sí, perfecto. Sí. Quería conocer la opinión de Jorge Baradit al respecto y le agrego otro punto para irlo aterrizando, todo lo que tiene que ver con esta conversación que hemos tenido. Por ejemplo, se debiese, ya que tuvimos escaños reservados para esta elección, para el Parlamento, ¿debiesen también haber escaños reservados de pueblo originario? No, yo creo que sí. Yo creo que tenemos que intentar, hay periodos de transición en los países, así como estamos viviendo una transición hacia el feminismo, donde tenemos que equilibrar ciertas situaciones como las paridades, forzar algunas situaciones para alcanzar lo más rápidamente posible la justicia. En el caso de pueblos originarios, así como en las mujeres y en otros estamentos que están desventajados en la sociedad, tenemos que tener mecanismos para llevarlos a un nivel de igualdad. Nos estamos jugando que esto sea una democracia de verdad, donde efectivamente nadie quede atrás, donde todos y todas, sobre todo hoy, que la sociedad se expresa a través de sus diferencias. Y si tenemos 40 personas en una sala, uno va a tener una discapacidad, el otro es una mujer, el otro es una persona de una diversidad. Todas esas diversidades tienen que estar de alguna manera equilibradas y ecualizadas en el Chile del futuro. ¿Escaños reservados, Roberto, en el Parlamento? Yo creo que hay que ir avanzando hacia eso, pero primero debemos ir avanzando, como decía Jorge, un poco quizás en la misma lista que nosotros reconozcamos en ciertos territorios la necesidad de incorporar a personas de distintas etnias. Que vayan avanzando. Porque digo, los partidos políticos lo que hacen, mira, el listado son bajísimos. Por no decirte que ninguno, o salvo que sea en el caso de la Araucanía, que puede haber un poco más, pero en mi región eso no existe acá. ¿Coinciden, Ignacio? No, a mí me encanta que en general cuando hablo con constituyentes, y esto no lo digo como una ofensa, de repente dicen, oye, pero nosotros no tenemos de derecha, digo, y entiendo que se sitúan en ese espectro, en ese ideario, ¿no? Y no es una, digamos, no es una injuria, pero me encanta cuando hablo hoy día con constituyentes de derecha, que me parece que suelen tener una actitud mucho más flexible frente a estos temas que los que tiene el Parlamento, porque hoy día hay ingresado un proyecto de ley que pretende precisamente en noviembre generar escaños reservados para pueblos originarios, y las señales que hemos tenido del mundo político de la derecha parlamentaria es que se oponen, ¿no? Y creo que en ese sentido la Convención Constitucional, y espero que así sea, vaya más a la vanguardia, ¿no? Y sintonizando con ese nuevo Chile que la ciudadanía espera y demanda, que ciertos sectores políticos, partidarios, que creo que en términos políticos y culturales se han ido quedando un poquito atrás. Preguntémosle a una constituyente de derecha, Paulina. Sí, la verdad es que también creo que esta diversidad que hay en la misma convención, creo que es importante que se vaya traspasando a las demás instancias dentro de nuestra institucionalidad. La verdad es que yo iría más allá de solo el tema parlamentario. Yo creo que también eso tenemos que llevarlo a los gobiernos regionales, a los gobiernos locales. En todas partes en realidad deberían haber representantes de los pueblos originarios donde hayan. Nosotros tenemos allá, por ejemplo, en la región del Biobío, y creo que de toda la conformación que hay en el gobierno regional, no sé si es que habrá algún representante del pueblo mapuche. Y allá hay, por algo tenemos 2 escaños reservados, uno en el 20 y uno en el 21. Entonces, yo creo que eso es importante para que vayamos formando de verdad un país que nos represente a todos. A propósito de lo que decía Andrés, yo creo que una de las cosas más interesantes de la convención a la que estamos entrando es que esperamos que no funcione con los bloques acostumbrados. Absolutamente. Esperamos que se rompa esa lógica parlamentaria, que aquí se filtren muchas ideas, que sepamos entender y aprender mucho unos de otros y deliberar en conjunto y no simplemente poner en confrontación posturas duras. Y una cosa más querría recordar a propósito de lo que le da lugar a esta convención y lo que significan los pueblos originarios. El estallido social tuvo la bandera mapuche como su gran símbolo. Y la huipala. Y la huipala. La razón de eso yo creo que no solo era la adhesión a la causa de los pueblos originarios, era el gran símbolo de hacer visible lo excluido.
era el gran símbolo de que aquí habían sectores, mundos, culturas no escuchadas. Era decir, miremos, escuchemos, incorporemos y atendamos muchos de esos mundos que hasta aquí, en las últimas décadas, no han sido incorporados en las decisiones públicas. Y por eso estamos en una convención constituyente que esperamos que rompa alguna de esas lógicas del poder acostumbradas de los últimos tiempos. Isabel. Sí, yo estoy completamente de acuerdo, por cierto, de que tengamos escaños reservados, como lo señala Paulina, en los gobiernos comunales, regionales y en todos los cargos de representación pública. Y también les quiero pedir que no nos llamen más etnia, por favor, somos naciones, pueblos. Perfecto. Sí, un punto, Patricia, con respecto a eso de no funcionar como se funciona en el Congreso, la verdad es que también dentro del espectro de lo que hay de Renovación Nacional, nosotros de hecho ya sacamos hoy día, o sea, sacamos hace unos días atrás un comunicado en ese sentido, porque dice que no van a seguir la lógica del partido. Del partido, sí. tampoco la independiente. Porque en el fondo nosotros queremos construir, y no queremos construir un bloque que obstruya, queremos construir mayorías por un Chile mejor, por un Chile más justo, más digno, por todo eso que en el fondo nosotros le transmitimos también a la gente en la calle. Creo que eso es súper importante que hoy día se respete. O sea, va a ser un cambio, va a ser distinto a lo que fue la discusión por los escaños reservados, que nos costó mucho, que estuvimos a punto de no tener escaños, justamente porque los partidos de derecha se oponían a la representación de todos los pueblos. O sea, si hay un cambio de eso, yo creo que aquí hay que hacer cierto mérito con lo que es Renovación Nacional. Yo puedo hablar de mi partido, que es el mismo que Paulina. Nosotros somos un mundo totalmente distinto. Tenemos una diversidad que creo que ningún partido, ni de izquierda ni de derecha, la tiene. Nosotros compartimos hombres, mujeres, personas con diferencias sexuales, gente de los pueblos originarios, y tenemos un mundo que nos da una diversidad, y eso es lo que nos ha permitido evolucionar hacia una derecha mucho más moderna. Sí, y van a representar a quienes los han escogido, a la ciudadanía, así que vamos a ir precisamente a escuchar a la gente las preguntas que surgen desde la calle en Chile Pregunta. Cada uno de ustedes tiene ahí una especie de papeleta donde van a poder decir si están o no de acuerdo con lo que se está preguntando. Aquí tenemos distintos números para las preguntas establecidas, así que, Isabel, le invito a que escoja un número para ver cuál es esa pregunta que va a pasar. 3. Del 1 al... El 3 va a pasar. Al 6. El 3, dije. 3. Vamos con el número 3. ¿Cuál es la pregunta? Hola, soy Jimena. Ya quisiera hacer una consulta a los constituyentes. En la nueva Constitución, ¿tomarán medidas más restrictivas y de protección al medio ambiente y limitarán el uso de las cosas que producen daño y destrucción? Medio ambiente. A ver, ahí sí. La idea es que levanten su paleta para que la revisemos. Acá vemos que todos están de acuerdo con lo planteado ahí en esa pregunta. Lo mismo acá están totalmente de acuerdo en este aspecto, Paulina. Sí, la verdad es que yo creo que el generar un Chile sustentable, sostenible, creo que es algo sumamente importante. Si bien en la actual Constitución existe ahí un recurso especial para el tema del medio ambiente, creo que nos falta avanzar dentro de la institucionalidad que lo proteja. Ese es un punto relevante. Esto está en la Constitución, sí, aparece el tema del medio ambiente. Recurso, pero el punto es cómo se lleva a la práctica, ¿no? Se habla de los derechos de la naturaleza. Reconocer a la madre. Yo creo que una de las cosas que vamos a discutir, porque una discusión constitucional es también una discusión sobre un proyecto de sociedad, ¿no? Y tenemos que discutir sobre nuestro modelo de desarrollo. Nosotros sabemos que el desarrollo es importante, sabemos que el desarrollo genera riqueza y eso atiende precisamente a los sectores que han quedado más relegados, pero estamos en un momento de la historia de la humanidad en que el planeta ya mostró sus fisuras. Ese modelo de desarrollo que nos acompañó durante siglos, que era explotar al máximo la tierra, expoliar, ¿no?, los bienes naturales, las comunidades, llegó a un límite. Y hoy día, digamos, yo estoy leyendo un libro que lo recomiendo, El planeta inhóspito, que es espeluznante, pero hace una proyección de lo que está realmente ocurriendo con el cambio climático y con la devastación del planeta. Y lo cierto es que si no somos capaces de establecer un nuevo trato, un nuevo modelo de desarrollo y productivo,
todas nuestras inquietudes y todas nuestras fantásticas deliberaciones respecto al desarrollo social, etcétera, se van a ver truncadas porque no vamos a tener dónde habitar, ¿no? Entonces yo creo que hoy día es un tema de suma urgencia el tratar y el asegurar constitucionalmente un nuevo trato con la tierra, con la naturaleza. Claro, sí. El punto es cómo se aplica, cómo se lleva eso a la Constitución, porque, insisto, eso ya está. ¿Hay ahí alguna referencia en el texto actual, Roberto? ¿Cómo Bueno, lo plantearía? yo planteo desde el inicio la creación de la figura del defensor del pueblo, que sea el organismo robusto que tiene que llevar todos los derechos que vamos a reconocer en la futura Constitución. Alguien tiene que llevarlo a cabo y tiene que ser un organismo con personalidad propia, con recursos del Estado y no el tradicional recurso de protección que tenemos en Chile, que finalmente depende de la astucia o de los recursos que uno tiene para contratar un buen o un mal abogado. Perfecto. Bueno, vamos a revisar otra de estas preguntas que nos llegan desde la calle. Pato Fernández, un número del 1 al 6, pero que no sea obviamente el 3. El 3 ya está ocupado. El 2. El número 2, a ver, escuchemos la pregunta. Hola, mi nombre es Mario Pino, vivo acá en Santiago Centro y mi pregunta es si ustedes van a disminuir el horario laboral que se está implementando, que se quiere implementar dentro de la nueva Constitución. Justamente por la carga laboral que muchos tienen con trabajar en el domicilio o en el teletrabajo, entonces creo que en base a toda esta pandemia hay un estrés laboral que es muy importante que se enfoquen en eso. Si acaso en la Constitución se debiese plantear esto, yo se debiese disminuir el horario laboral. Ya, primero veamos ahí cada uno cuáles son sus ya, como mitad y mitad. Sí, ok, acá sí, de acuerdo. Más o menos. Que no es materia constitucional. Tenemos varios más o menos. Yo lo que sí te agregaría un tema, casi se me cae la paleta, es proteger el derecho a la salud, garantizar el derecho a la salud psíquica, que es un tema que en Chile no se contempla, el tema psicológico es muy caro, y claramente esta pandemia nos ha demostrado que hay un alto grado de estrés. Yo creo que todo el mundo lo está sufriendo, ya llegar acá al canal no es lo mismo que lo hacíamos hace un par de años atrás, que haber un pase. Claro. Ahora, pero en lo que se refiere a lo que planteaba en la pregunta, el tema del horario laboral debe estar planteado, no es materia constitucional. Estoy de acuerdo con Rosy, sí, porque a ver, la Constitución en muchos aspectos señala orientaciones, se le da instrucciones, de alguna manera señala cómo resolver después las distintas instituciones del Estado y la legislación de cada momento el camino, digamos, al cual responder. Pero decidir cuántas horas se va a trabajar al día de hoy de manera permanente, cuando sabemos que esta es una realidad oscilante y cambiante, difícil establecerlo en piedra. Sí, pero hay una decisión que sí podemos tomar, ¿no? Que es una frase que está dando vuelta hace mucho tiempo, que es que esta Constitución está centrada en las personas, en sus necesidades y en su cuidado, más allá de la protección de la producción. Entonces, cuando nosotros vemos que se está privilegiando la producción por sobre la salud mental de las personas en horarios extensos que se sabe son los más altos de Latinoamérica y que no necesariamente redundan en mayor producción, ahí sí la Constitución puede iluminar esa Ahí hay una línea interesante lo que decía Roberto. Podría haber un debate en ese punto, efectivamente, pero es para la política del futuro. O sea, la Constitución no lo va a llevar, pero sí puede pero como en todas las materias, para tomar la decisión. Pero si bien efectivamente uno pensaría que es materia de ley establecer la jornada laboral, ¿no? Yo creo que la Constitución sí debe garantizar de forma explícita los derechos de los trabajadores. Y entre esos derechos debe estar estipulado un trabajo digno y decente, que son consideraciones que ocupa la propia OIT, ¿no? Y dentro de esas acepciones, yo creo que efectivamente una jornada laboral que dialogue con la salud mental, con la posibilidad de tener un desarrollo integral como persona, como seres humanos, nos podría hacer pensar de que debiéramos tener jornadas laborales más ajustadas. ¿Es o no materia constitucional? Preguntémosle al Álvaro, para que nos aclare ahí esta situación. Reconociendo la potestad constituyente que radica en usted, claramente me parece que es una materia más legal que constitucional. Pero ustedes también lo decían, en la Constitución tiene que estar los derechos laborales, el derecho a la protección del trabajo, el derecho al trabajo, la seguridad social, la salud, y ahí buscar la salud mental. Hay distintas líneas de cómo encuadrar constitucionalmente que nos derive en que el legislador, cuando tenga que regular, diga, sabe que en realidad hay que regular la hora de trabajo que permita conciliar distintos bienes constitucionales. La protección del trabajo, la salud, la seguridad de las personas y así construir la dignidad, que es un valor muy, muy trascendental.
y ahí construir un modelo después legislativo adecuado. Perfecto. En eso estamos de acuerdo. Queda claro con la respuesta del abogado. Un número, Paulino. Es más de acuerdo que dicen. El 1. El número 1, vamos a escuchar la pregunta. Soy Franco Muñoz y mi pregunta es si es que en la nueva Constitución van a garantizar el acceso universal a la educación superior y en caso de ser así, ¿cómo va a ser el financiamiento de esto? Garantizar acceso a educación superior. Esa es la pregunta que plantea. A ver sus respuestas para que levante cada uno su paleta y en las casas lo puedan ver si están o no. Mira, Nuevamente están de acuerdo. O sea, aquí avanzaría súper rápido el texto constitucional. La nueva constitución. Lo que pasa es que la batalla cultural, si es que hubo una, se perdió, pero así el contendor se desplomó. La batalla cultural está ganada, hay un modelo derrotado. O digamos para incorporar que evolucionó, que hubo un algo que quedó atrás. Hay un consenso tremendamente amplio sobre un montón de materias. Yo también estoy convencido que en la constitucional vamos a estar dialogando de muy, muy buena manera. Mira, yo agregaría una cosa a lo que dice Jorge. Yo creo que se ha hecho mucho énfasis porque en las campañas y la prensa le gusta en las diferencias, pero esta discusión constitucional arranca de varios acuerdos básicos que nos va a llevar después a trabajar en sus detalles. Sí. Pero que enfatizar hoy día la diferencia con eso es perder mucho el tiempo y es además marginalizar al interior. Yo creo que ustedes mismos van a estar de acuerdo. Queremos un upgrade de los derechos sociales, queremos garantizar derechos sociales, queremos pasar de un Estado subsidiario a un Estado social de derecho, vamos a cambiar la relación con el medio ambiente, vamos a reconocer los pueblos originarios de otra manera. Creo que estamos de acuerdo. Sí, solo para responder la pregunta que se nos plantea desde la calle, ¿cómo se garantiza? Especialmente lo que tiene que ver con el financiamiento, implica gratuidad para todos. ¿Cómo abordarlo? Se pueden discutir fórmulas, se puede ver a través de impuestos directos, generar el mismo impuesto especial que están hablando ahora, este nuevo royalty al cobre, lo puedes destinar perfectamente a educación superior, pero eso de nuevo, y aquí hay que aclarárselo a la gente que nos está viendo, no es materia de la Convención Constitucional. Entonces acá esto es el primer partido, después tienen que venir otros actores a jugar el segundo partido. Lo que nosotros le vamos a dar son las reglas del juego. Pero ahí hay otra cosa más que hay que Jorge Baradit, te pido que te quedes en pausa, porque vamos a ir precisamente a un corte comercial y al regreso vamos con tu respuesta, Jorge Baradit. Ya estamos con más aquí en El País que Queremos. Regresamos al País que Queremos. Habíamos quedado ahí con esta pregunta planteada desde la calle sobre garantizar la educación superior en la Constitución. Jorge Baradit había quedado con muchas ganas de responder. Jorge. ¿Yo? Sí. No, porque había quedado con la ganas de responder y yo... Vamos al aire. Algo estabas diciendo, Jorge. Algo estabas diciendo. Se me olvidó, la educación, cómo se iba. Bueno, aprovechemos entonces, Jorge Baradit, para que escoja un número. Les recuerdo que el 1, 2 y 3 ya fue escogido. Queda 4, 5 y 6. A mí me gustaba el caballero con la... ¿Dónde está? No lo veo. Sí. 4, 5 o 6. El 5. Ya, el número 5. Mi nombre es Luis Rosso. Una pregunta a los constituyentes. Mi pregunta es, ¿en la nueva Constitución vamos a seguir con un sistema presidencial? Sistema de debate. Vamos a seguir con el sistema presidencial. Levanten sus respectivas paletas porque esto ayuda a que en la casa se pueda ver y conocer sus opiniones. No. ¿Sí? Por allá no. Más o menos. Más o menos y más o menos. Vamos a escuchar a Isabel primero. Bueno, vemos que postdictadura se concentró todo el poder en una sola figura que es el presidente de la República. Y él toma todas las decisiones y creemos que ese modelo tiene que cambiar. Y hay que redistribuir el poder en los otros poderes del Estado para hacer un equilibrio en la toma de decisiones. Quiero explicarme más o menos. Para conocer argumentos distintos. Sí, la verdad es que hoy tenemos un sistema presidencial que es vigorizado, pero que en el fondo responde también a la historia de Chile y por eso tenemos ese sistema. Yo la verdad es que creo que el sistema presidencial me gusta mucho más que el semiparlamentario, también por la historia de nuestro país. Creo que todavía no tenemos la madurez suficiente para estar en un semiparlamentarismo.
presidencialismo, pero creo que el presidencialismo tiene que ser atenuado. Creo que el presidente tiene muchas facultades hoy en día que debiesen disminuirse, porque ya no estamos en el Chile que vivíamos en 1925, entonces yo creo que es importante, o en el de 1980, entonces creo que es importante atenuar ciertas facultades que tiene el presidente, como algunas iniciativas exclusivas, creo que eso sistema es presidencial atenuado, pero dice Atenuado. que no tenemos la madurez suficiente para un semi Sí, 3 puntos al parlamentario. respecto. Estoy completamente de acuerdo. La tradición chilena es presidencialista. Tanto así que tenemos un periodo al que le llamamos parlamentario, ¿no? Es presidencialista. Lo que sí, esta constitución que lo dibuja en dictadura es un espejo similar. La concentración de poder acromegálica que tiene el presidente hoy día lo lleva a que incluso se interviene en el poder judicial de algunas maneras, interviene en el poder legislativo de otras y consume para sí todo el poder. Esto tiene que ser un presidencialismo muy atenuado, con distribución y replicar en las gobernaciones regionales, poder regional muy potente, y después transitar de administraciones municipales también a gobiernos comunales. Y además, la cuarta patita de esto es la gran entrega de poder a la población. Tiene que haber herramientas para que la población se exprese e incida. Tiene que haber poder desde abajo hacia arriba. Si esta Constitución, yo estoy de acuerdo en que los derechos garantizados, el Estado subsidiario son clave, pero más clave todavía es la capacidad de que el pueblo de Chile sea capaz de incidir e ir modificando la carta y el poder, porque si no, eventualmente vamos a tener otro desajuste arriba y abajo y un posible estallido. Sí, Ignacio está levantando la mano, pero para conocer nada más los argumentos de los que decían más o menos. Creo que uno de los grandes temas de la Constitución va a ser la redistribución del poder. Creo que ese va a ser central y hoy día difícilmente podemos obviar la participación de la gente, dado que tenemos las tecnologías y los mecanismos para hacerlo, solamente cada 4 años o cada el periodo presidencial que definamos que va a haber. ¿Por qué hago el más o menos? Porque yo por lo menos no de lo que he estado estudiando y lo que uno ve, etcétera, no existen sistemas mejores que otros. Lo que sí sabemos es que hay algo en el actual que no está funcionando, que las potestades presidenciales van a tener que convivir con mayores potestades parlamentarias. Estamos en una época de oscilación, de alta oscilación de las mayorías, estamos en una época en que eso requiere búsqueda de estrategias para estabilidad, donde las decisiones tienen que ser más compartidas. Si eso se va a llamar presidencialismo atenuado o presidencialismo parlamentarizado, semipresidencial o parlamentario, yo todavía voy a jugar, o sea, me veo invitado a jugar en esa discusión. No vengo con hacha, digamos, para una respuesta particular. De hecho, si tuviera que decir qué me gusta, a mí me gusta el parlamentarismo. Pero significa eso que creo que hay que empujar el tren a todo chancho hacia allá, no necesariamente. Pero imagínate un presidente, disculpa, imagínate un pueblo que tiene una tremenda desconfianza y a la que le vas a decir que sus parlamentarios van a elegir al presidente. Es el problema, justamente. Y ahí vamos. Ignacio, por eso estoy así. quiere intervenir. Ya. Yo creo que efectivamente nosotros tenemos un sistema hiperpresidencialista con una carga de atribuciones al Poder Ejecutivo, y yo creo que efectivamente tenemos la posibilidad de avanzar hacia un equilibrio mucho mejor entre el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo. Dicho eso, a mí el argumento de la poca legitimidad del Poder Legislativo, yo creo que hay que tener cuidado con eso, porque la institucionalidad chilena en su conjunto está muy devaluada a ojos de la ciudadanía, y nuestra misión es precisamente hacerle recuperar su legitimidad encontrando nuevos equilibrios, ¿no? Entonces yo creo que el Parlamento se puede relegitimar como institución precisamente en la medida en que tenga un mucho mejor equilibrio con el Poder Ejecutivo. Yo pienso en un sistema más semipresidencial, por ejemplo, el sistema que tiene Francia, a mí me gusta mucho, que potencia mucho las regiones, que tiene una separación de la jefatura de Estado con la jefatura de presidencia, pero tal como Pato y tal como todos han planteado acá, me parece que es una materia a discutir, ¿no? A discutir y a encontrar en conjunto y en la deliberación el mejor sistema de gobierno. Una pregunta, nos quedan los números 4 y 6. 4 y 6. 4 y 6. 4 y 6. ¿4? 4. Ya, vamos con la pregunta número 4.
Hola, mi nombre es Cindy Aguilar. Quería hacerle una pregunta a los nuevos constituyentes. Quería saber si van a garantizar la paridad de género en todos los cargos administrativos del gobierno. Paridad de género en todos los cargos administrativos. Si acaso esto tiene que quedar en la Constitución, vamos a ver acá. Acá están todos de acuerdo. Y por acá también, probablemente de acuerdo. Pero vamos a escuchar a Paulina. Sí, la verdad que yo creo que la paridad, la equidad, es lo que también nos da de cierta forma una visión distinta del Chile que queremos. Creo que si hoy día logramos también ciertos consensos es porque las mujeres estamos insertas hoy día en la Convención Constituyente. Entonces yo creo que eso, extrapolarlo al Parlamento, como lo dije delante, a los gobiernos regionales, no solo con los escaños reservados a los pueblos indígenas, sino que también con las mujeres, creo que es algo sumamente importante. O sea, establecer paridad en todo, por ejemplo, en el Parlamento, en todas las instancias de gobierno. La pregunta iba a los cargos, o sea, si íbamos a tener una visión en la cual la gobernanza administrativa fuese con paridad, es decir, de una planta de 10 personas, 5 hombres, 5 mujeres. Ampliarlo a todo. Por lo menos Sí. Sí. Yo creo que nosotros debiéramos aspirar a que todos los organismos del Estado tengan paridad. A mí me parece, a propósito, hemos hablado mucho ahora en este panel, del cual yo me voy bastante contento, además, por la cantidad de acuerdos y consensos que tenemos en materia bien sustantiva. Hemos hablado mucho de las fuerzas culturales, ¿no? De las fuerzas de época que han irrumpido. Y yo creo que si hay una fuerza que irrumpe, ¿no? Es precisamente el feminismo, que viene a poner de cabeza las relaciones de poder en general, desde la cama hasta el aula, ¿no? Y entre otras cosas a decirnos que en espacios de poder y de gobernanza debe haber paridad, y me parece que hoy día eso es algo que llega para quedarse. Sí. Agregaría en eso una cosa, es quizás la revolución más grande que ha habido en la cultura en mucho tiempo. ¿Se debiese aprovechar la instancia a lo mejor de escoger una presidenta en la convención? ¿Un presidente? Sí, yo sé que la pregunta no apunta a lo que señala Roberto. Pero igual yo voy a ir más allá porque siempre las mujeres, siendo mayoría, nos han tratado como minorías. Y en todos los aspectos, en los trabajos, ganando menos, siempre teniendo la preferencia un hombre. Y eso viene del machismo agotado. Se han menospreciado nuestras capacidades. Exactamente. Entonces sería injusticia que la paridad fuera en todos los estamentos, así como ahora en los escaños, en la convención, si las mujeres no se manifiestan en el 8M, no tendríamos paridad en los escaños. Y es más, nosotras las mujeres tuvimos que ceder nuestros cupos para que pudieran cederle a nuestros compañeros hombres para que pudiera haber paridad. La paridad beneficia a los hombres. No siempre la paridad, exactamente. Y aquí sería bueno tomar, disculpa, Isabel, algunos acuerdos. Yo te dejé hablar, tú no me dejas hablar a mí. Es a favor, porque lo que tú vas a tener una paridad en la convención. Pero avancemos más y vamos a una paridad también en los cargos que tiene que elegir la convención. Sí, por supuesto, además que le hace muy bien a en la presidencia. No, en lo que va más abajo, en el personal administrativo. En la gente que trabaja para la convención, que es donde el Estado se queda al debe. Por supuesto, por eso estamos diciendo con Paulina que debe haber paridad en todos los cargos. No solo los de elección, sino no los de elección popular, en todo. Cuando uno es que parece que tú en el organigrama tú parece que habías manifestado lo mismo, ¿no? Claro, sí, eso es lo que les estoy... La pregunta que hice, por eso yo dije voy a ir más allá, que no solo se quede en eso, sino que sea en todo. Que se empiece. Además, Jorge, porque alcancemos a escuchar la última pregunta. Pero le dijo que sí, pero... Sí. Estoy muy desenchufado hoy día. Que me parece que además no es por una cuestión meramente de democracia, ¿no? Porque si no estamos todos, esta cuestión no es democrática, sino que además porque las mujeres tienen una cantidad de habilidades que hoy día son necesarias para este siglo XXI. De nuevo, su capacidad de colaborar, la capacidad de dialogar. Nosotros entramos al tiro a los machitos, a los empujones. Yo siempre cito, en la oposición, el año 2020, todos los machitos andaban agarrándose a coscacho en la oposición, y estaba trabajando Beatriz Sánchez de Frente Amplio, Carmen Frey de la ADC, Maya Fernández del PS, y me falta una que me disculpa, pero Carmen Hertz del Partido Comunista, y ellas conversaron, se juntaron, trabajaron, pero sin ningún problema. Entonces ese tipo de habilidades hoy día son imprescindibles. Para que se pueda avanzar en la discusión. Vamos con la última pregunta, el número 6, era el que quedaba pendiente. Escuchemos. Ya vamos a ver la cara al 6. Hola, soy María Angélica Valdés
Y a los constituyentes quiero hacerles la siguiente pregunta. ¿Se van a acordar de nosotros, los adultos mayores? ¿Van a poner en la Constitución algo que diga que vamos a tener derecho a tener una vejez más digna? Ojalá que lo hagan. Chiquillos, no se olviden de nosotras. Tener una vejez más digna, que esto quede ahí incorporado en la nueva Constitución. Vemos las respuestas y nuevamente todos Imposible no coinciden. A ver, ¿cómo aplicarlo? ¿Cómo llevarlo a la práctica? Eso que está planteando ahí en esa pregunta. Varias maneras. Uno, vamos a hablar de garantizar pensiones, que no es lo mismo que decir exactamente cómo se van a proveer, pero vamos a procurar garantizar pensiones. Segundo, se ha hablado harto en el último tiempo un tema que yo creo que va a ser muy interesante desarrollar, que tiene que ver con las labores de cuidado. Todo lo que es ese mundo no considerado, que hoy día especialmente lo realizan mujeres no pagado y que tiene mucho que ver con la situación de la gente de más edad. Cuando hablamos de salud, vamos a estar hablando de la gente de más edad. Aquí hay las maneras de garantizar, digamos, determinados niveles de salud con un sistema que sea igualitario para todos, en el que todos entremos e incorporemos a él, y quien quiera tener su seguro sea otro cuento, que también es algo que podríamos discutir, va a incorporarlo a ellos. Esas se me ocurren por el momento y se les deben ocurrir varias más La vivienda. a mis compañeros. Claro, también La vivienda dentro... es un tema esencial también. Sí. Fundamental Y para la tercera edad. Otro tema esencial que yo creo que son muchas cosas las que tocan a la tercera edad, porque a las personas mayores, el derecho a una ciudad digna, por ejemplo, ¿no? Una ciudad que sea capaz de acoger a las personas de tercera edad. Las consideren sus distintas, además, particularidades, sus necesidades. El trabajo digno y decente también tiene que ver con una vejez digna, ¿no? El trato con el medio ambiente, la posibilidad de que las personas mayores, los niños, las personas en general, pero particularmente quienes se retiran de su espacio ya laboral, puedan acceder a la naturaleza. O sea, yo creo que el tema de la dignidad de las personas mayores, en general el tema de la dignidad de la persona, pero particularmente las personas mayores, debiera recorrer, ¿no? la discusión constitucional en toda su totalidad. Y además, al tener particularidades, ¿no? Cuestiones tan precisas de su condición, debería haber un organismo, así como existe la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes, debería haber una defensoría también de las personas mayores, porque tienen necesidades muy particulares que recorren, como dice Ignacio, todo el espectro de la sociedad. Esto, ojalá debajo de la figura de la Defensoría del Pueblo que mencionaba. Está el Senama, que es una organización muy frágil. Vamos a traducir esto en la Constitución, que ese va a ser el desafío probablemente de este y otros temas. Vamos a recurrir al VAR ahí para aplicarlo. Y también ahí habían ciertas precisiones, ¿no? Respecto al sistema, la pregunta sobre el sistema presidencial. Dale. Vamos por presidencialismo. Ya, vamos con eso. Voy a ser como bien estructural. Lo que hay que tener claro es dónde se quiere poner el pivote. Si el pivote va a estar en una figura que se llama presidente o presidenta de la República o en el Congreso Nacional. Esa es como la discusión cuando uno habla de un sistema de gobierno. Si uno va hacia un parlamentarismo, el Congreso o Parlamento es el que va a fijar, va a ser el pivote, por lo tanto la mayoría parlamentaria va a elegir al primer ministro. En el semipresidencialismo también, ¿por qué? Porque uno elige a presidente como jefe de Estado, pero al nombrar al primer ministro tiene que tener la confianza del Parlamento. Por lo tanto, seguramente el presidente o presidenta va a elegir un primer ministro que cuente con esa confianza. En cambio, con el presidencialismo, que en nuestra historia republicana nació viene de Estados Unidos, cuando se crea el presidencialismo más histórico, es la figura presidencial quien es jefe de Estado y jefe de gobierno. En él recae, por lo tanto, el comando, por decirlo así, del gobierno y de la administración. Y ahí es lo que está en debe a los presidencialismos en Latinoamérica, sobre todo, es cómo se concilia con un equilibrio con el Congreso y cómo genera estabilidad con ese Congreso. Que como tenemos, por ejemplo, el presidente hoy día tiene doble minoría, y eso es muy propio de los presidencialismos. Por lo tanto, pensar en un presidencialismo también hay que atenuarlo, corregirlo, y ahí vienen otras variables. La ciudadanía, ¿qué rol cumple en este eje? Ejecutivo, legislativo, ciudadanía. Después, el gobierno regional, cómo vamos a distribuir poder, porque en el fondo dar poder a las regiones es quitar poder al centro. Y por lo tanto, el presidente o primer ministro deja de tener poder a medida que el gobierno regional empieza a distribuirse. Y así es un esquema, por decirlo, cómo uno va poniendo los incentivos, se va distribuyendo el poder político. Claro, cómo va a ser esa redistribución del poder, probablemente va a ser un tema central en la Convención Constitucional. Tomás, muchas gracias por haber Este fue un bar que analizó la jugada
anterior. Sí, hubo un gol, claro. celebramos y de repente el Lo VAR nos importante llamó. es que analice la jugada, eso es lo relevante. Era como el domingo Tomás, del muchas fútbol gracias. deportivo, Y gracias a todos ustedes también por habernos acompañado acá en el país que queremos. Llegamos al final de esta edición, pero también llegamos al final de este ciclo del país que queremos, porque a partir del próximo domingo ya comienza oficialmente la Convención Constitucional, ahí definiendo las reglas del juego. Esperamos haber sido un aporte en la conversación, en el análisis de lo que se viene en la Convención Constitucional para definir el país que queremos. Será hasta la próxima. Que estén muy bien.